Hello everyone, hola a todos. El día de hoy vamos a tener otra clase de inglés de alcance. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son otro tipo de adjetivos, los comparatives and superlatives adjectives. Estos son muy importantes ya que nos permiten comparar o expresar el nivel de importancia, se podría decir, que tiene una cosa sobre otra. Aquí como introducción podemos ver un ejemplo de lo que van a ser este tipo de adjetivos y lo vemos con un robot en el sentido de que este robot es grande. Aquí tenemos que el adjetivo es big robot, es un robot grande, y si lo queremos comparar con otro podemos decir que este robot es más grande. En la segunda imagen tenemos dos, uno es más grande que el otro, entonces it's a bigger robot. Y si queremos decir que es el más grande de todos, it's the biggest robot. Esto es como introducción. Ahora sí vamos a definir qué son los comparative adjectives. A comparative adjective is a word that describes a noun by comparing it to another noun. Comparative adjectives typically end in er or use more and are followed by the word than. Es decir, comparan un objeto, una cosa, algo, cualquier noun, pues, con otra. Suelen terminar con er, es decir, a todos los adjetivos normales les vamos a agregar una er, o muchas veces, en algunos, estos se crean bajo ciertas reglas, que las vamos a ver más adelante. En algunos agregamos la er y en otros usamos more antes del adjetivo. Y normalmente después del adjetivo comparativo se suele poner la palabra than. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, un más y un menos, es decir, más algo o menos algo, menos que, más que. Y tenemos los signos de mayor que y menor que. Esto es más que nada como para dar un breve entendimiento de lo que va a ser. Ahora los superlatives. A superlative adjective is a word that describes a noun by comparing it to two or more nouns to the highest or lowest degree. Superlative adjectives typically end in est, est, or use most, and are preceded by the word de. Ok. Estos miden y comparan de alguna forma diferentes cosas, pero le dan un grado de importancia como de importancia a uno de los objetos que se está comparando. Es decir, vamos a decir que algo es lo más, lo máximo, o lo mínimo, lo menos, pues. Un ejemplo aquí sería, para que quede más claro, tenemos un cerebro con un foco así como de ideas. Entonces, esto lo podemos relacionar con inteligencia. Entonces, un superlativo sería el más inteligente. Entonces, sería en una oración, he is the most intelligent. Es el más inteligente. Acá tenemos otra imagen de una persona corriendo que dice que es rápida. Podemos decir que she's the fastest. Es la más rápida. The fastest. Ahora, para explicarlo más a detalle, podemos ver el ejemplo ya con ciertos objetos o personas. Por ejemplo, una taza de té y una taza de café. Para algunas personas puede ser mejor la taza de té que la taza de café. Entonces, por eso pusimos el signo de mayor que en ambas direcciones. Entonces, ¿cómo lo podríamos representar? Para una persona que prefiere a cup of coffee, that person will say that the cup of coffee is more delicious than the cup of tea. Para esa persona, la taza de café es más rica, más deliciosa que una taza de té. En cambio, para aquella persona que quiera decir que las tazas de té son lo más rico que hay para esa persona, para ella, diría, for me,
tea is the most delicious drink ever. Es la bebida más deliciosa que puede haber para mí. Si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo le respondo a esa persona, I prefer coffee than tea. Yo prefiero el café que el té. Esto significa que para mí el café es mejor. So, coffee is better for me. Ahora, podemos representar este ejemplo, me gusta porque deja muy claro tanto comparativo como superlativo. Two siblings. Aquí cometí un error, le puse little brother a la hermana, pero es little sister. Pero bueno. En comparative sería he, the brother, is older than the sister. He is older than her. Older. Adjetivo old lo llevamos a comparativo, older. He is older than her. So this means that when we talk about siblings, he is the oldest and she is the youngest. Él es el mayor y ella es la menor. Es el más grande, the oldest. Ella es la más chica, the youngest. La más joven. Ahora, como les mencioné, tanto adjetivos como comparativos de los distintos adjetivos normales, pues, se forman con base en distintas técnicas o reglas. Los más fáciles de crear y de formar son los que acompañan adjetivos de una sola sílaba. Por ejemplo, big, tall, small y hot. Those adjectives are formed, their comparative or superlative form is constructed by only adding ER or EST. Solo agregamos ER o EST. Por ejemplo, big, su comparative sería agregar ER. Bigger, en este caso se le agrega otra G, pero básicamente la regla es agregar ER. Big, bigger y biggest, el más. Luego, tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Hot, hotter, hottest. Aquí también vemos un caso similar al de big, donde se le agrega otra letra igual a la que termina la palabra. Y básicamente todos los adjetivos de una sílaba se forman de esta manera, con excepción de los irregulares, los cuales veremos más adelante. The two-syllable adjectives can be formed by making the ER ending or by adding the words more or less before the adjective. Aquí lo que vemos es que en este tipo de casos podemos agregar el ER o podemos usar more or less. Todo depende de cuál sea el adjetivo. Por ejemplo, happy, agregamos las letras. Happier y happiest. Nada más cambiamos la Y. Todos los que terminen en Y, a la hora de hacer los comparativos o superlativos, cambian su Y por una I latina normal. Happy, happier, happiest. Crazy, otro ejemplo, crazier, craziest. Y ahora tenemos nervous, massive y quiet. Aquí podemos ver que nervous ya no es de los que se modifican agregando una terminación, sino que tenemos que utilizar more or less. I'm more or less nervous. Estoy más nervioso, estoy menos nervioso. I'm the most nervous. Soy el más nervioso. I'm the least nervous. Soy el menos nervioso. Massive igual que nervous, more or less. Y tenemos ejemplos de algunos que se pueden hacer, ya sea agregando la terminación adecuada o usando more or less. Por ejemplo, quiet. Quieter, el callado, es más callado, o more or less quiet, más o menos callado. Igual en el superlative. Quietest or most or least quiet. Now, the 3 or more syllable adjectives. In these cases, we always add more or less before a comparative adjective and most or least before a superlative adjective.
En casos de más de 3 o más sílabas, ya no existe la regla de agregar ER o ST. Aquí ya simplemente usamos more or less antes del adjetivo. Por ejemplo, mysterious, more or less mysterious, más o menos misterioso. Most or least mysterious, el más o el menos misterioso. Complicated y wonderful, aplica la misma regla exactamente. Y como les mencioné, existen irregular adjectives. Estos son aquellos que no siguen ninguna de las otras reglas y pueden ser de cualquier número de sílabas. Solo son ciertos adjetivos. There are a handful of irregular adjectives that don't follow the rules above. Por ejemplo, uno muy importante que es good, bueno, algo está bien, es bueno. Good, comparative, better y superlative, best. Bad or ill, worse, worst, little. When we talk about an amount, un monto, no de edad. Less, least, less y least. Far, when we say of distance, de distancia. Farther, the farthest. Okay. Far, cuando hablamos de una extensión. Further o furthest. Y many or much, una cantidad. More or most. Y así hay otros, pero estos son como los más básicos y elementales en el habla coloquial. Un dato importante o curioso es, pues más que nada, otro tipo de usos que pueden existir para los comparatives, ya que we can describe not only comparisons but also show the change of something, hablar sobre el cambio de algo en el tiempo de alguna forma. Para esto utilizamos los adjetivos comparativos en 2 veces, o sea, utilizamos 2 iguales con un and en medio. ER, and, ER, more, and, more. Por ejemplo, para que quede muy claro, through years, I see my grandparents get older and older. A lo largo de los años, veo a mis abuelos hacerse más viejos y más viejos, cada vez más viejos, older and older. Y también nos sirven para describir que una cosa depende de otra. One thing depends on another. In this case, we use the adjective. Bueno, para que quede más claro, con un ejemplo porque es más fácil. The faster the train goes, the earlier we get home. Más rápido que llegue que el tren vaya, lo más temprano que llegamos a casa. Aquí vemos que lo earlier depends on faster. Lo temprano que lleguemos depende de lo rápido. Y bueno, ahora ya que se explicó la teoría, vamos a pasar a los ejercicios. Primero los vamos a leer y la intención es que ustedes pausen el video y los intenten resolver para después ponerle otra vez play al video y pasar a lo que son las soluciones. Entonces vamos a empezar a leerlos. Vamos a resolver algunos ahorita para que quede claro y ya después ponen pausa y los resuelven. El primero, aquí vamos a resolver con comparatives. This car is certainly good, but it's much expensive. ¿Cómo lo haríamos comparative? ¿Cuál es el comparative de good? Es better. Y de expensive es de más de 3 sílabas, entonces tiene que ser more expensive. This car is certainly better, but it's much more expensive. Ok, resolvimos ahora vamos a leer los otros rápido y los resuelven ustedes. I'm feeling happy now. We need a big garden. She's 2 years old, me. New York is much great, Boston. He's a good player, Ronaldo. France is a large country, Britain. Aquí, bueno, esto vamos a resolver el primero para que quede claro. She's 2 years old es de una sílaba, agregamos ER. She's 2 years older than me. Recuerdan que al principio vimos que para los comparativos muchas veces usamos than. Entonces, los demás los resuelven así. Ahora, everything he's getting and expensive. During the fight, he was getting and as they were screaming. Aquí olvidé
En la segunda olvidé ponerles el adjetivo, es angry, de enojado, angry. The high they climbed, the cold it got. Estos son resueltos con lo que vimos en el dato importante, al fin, antes de los ejercicios. Ahora vamos a resolver con superlativos. It was the happy day of my life. Everest is the high mountain in the world. That's the good film I have seen this year. Estos tres son sencillos. Ahora la idea es que ustedes seleccionen el más adecuado de los dos entre paréntesis. Playing games with your family is the funnest way to pass the time when you're cooped up at home. My brother is the most annoyingest person to have around where we're looking for peace and quiet. Multitasking is the less efficient or least efficient method of productivity. Lucas is older than Lily. His map is most confusing than my calculus homework. Bueno, entonces aquí la idea es que ustedes ya pausen el video y los resuelvan. Y bueno, ahorita ya vamos a continuar con la solución, ya que ustedes los resolvieron. Solutions. El primero ya lo habíamos resuelto, entonces this car is certainly better, but it's much more expensive. Ya había quedado. I'm feeling happier now. Acuérdense que cambiamos la Y por I latina y agregamos ER, happier. We need a bigger garden. También recuerden que agregamos una G, bigger. She is 2 years older than me, ya se había resuelto. New York is much greater than Boston. He is a better player than Ronaldo. France is a larger country than Britain. Everything is getting more and more expensive. Todo cada vez es más y más caro. During the fight, he was getting angrier and angrier as they were screaming. Durante la pelea, él cada vez se ponía más y más enojado mientras gritaban. The higher they climbed, the colder it got. Aquí vemos que lo frío que se sentía la temperatura dependía de lo alto que ellos escalaran. Higher, colder. It was the happiest day of my life. Fue el día más feliz de mi vida. Everest is the highest mountain in the world. El Everest es la montaña más alta del mundo. That's the best film I have seen this year. Es la mejor película que he visto en todo el año. Y de los de seleccionar tenemos Playing games with your family is the funnest way to pass the time when you're cooped up at home. Aquí vemos que no estamos comparando una cosa con otra, simplemente decimos que es la máxima. My brother is the most annoying person to have around when looking for peace and quiet. Aquí no estamos buscando si es superlativo o comparativo. Sabemos que es superlativo, pero tenemos que recordar que en adjetivos de más de 3 sílabas tenemos que utilizar most o least. Y aquí sería most annoying. Multitasking is the least efficient method of productivity. Es el menos eficiente método de productividad. Lucas is older than Lily. Él es más grande que Lily. Aquí no podemos usar oldest porque no puedes decir Lucas is oldest than Lily. Lucas es el más grande que Lily, no, es más grande. His map is more confusing than my calculus homework. Su mapa es más confuso que mi tarea de cálculo. Estas fueron las soluciones a los ejercicios previos. Y bueno, pues llegamos al final del video. Today we learned the importance of the superlative and the comparative adjectives, their different uses, and some examples of those commonly used in the daily speaking. Aprendimos a usar los adjetivos superlativos y comparativos, los más comunes, sus usos y cómo se forman, básicamente, que es muy importante, de acuerdo al número de sílabas o en su caso los irregulares. Entonces, pues les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para ver este video y nos vemos en el siguiente video.